será donde está Luis Ángel Flores Claure. Luis. Primero, Luis, ¿estás en la reunión? No me acuerdo las diferencias, súper. Ella, no pasa nada. María. María, ¿estás en la reunión, María? Ah, sí, pero igual no me recuerdo. No me recuerdo, van a ver, muchachos, los voy a liquidar el jueves. Melanie. Melanie. Gabriela, ¿estás en la reunión? Primera pregunta. Melanie no está en la reunión. Ah, ya, alguito te he dicho. A ver, ya, están chacreando. Creo que vamos a cancelar la clase. A ver, miren, primero, cuando vemos una gasometría, tienen que entender lo siguiente. Vemos primero el pH. Ustedes primero ven el pH, ya, pues ustedes. Primero hay que ver el pH. Después tenemos que ver qué, PAO y PACO. Aquí la PAO, bueno, no, perdón, PACO y bicarbonato. Aquí lastimosamente no tenemos bicarbonato. Ya, pero a ver, vamos a inventarnos un dato ahorita. Primero la PACO. La PACO aparentemente está baja. Ya aparentemente está baja. Incluso estaría normal porque en alto es de 25 a 35. Ya. Pero supongamos que tenemos un bicarbonato de 30 milimolitro. ¿Qué tipo de alteración sería? ¿Qué tipo de alcalosis sería? Ya saben que el bicarbonato, el valor normal en la altura es de 22, promedio, ¿no? Si el bicarbonato aquí estuviera con 30, está alto o bajo, está alto. ¿Qué tipo de alcalosis sería? Alcalosis Metabólica. metabólica. Muy bien. Bien, entonces sí tendría que ser. Aquí no nos están dando lastimosamente bicarbonato. Chale, pensé que, pero bueno. El Paco está casi normal, así que no sería respiratorio. A menos que el bicarbonato esté normal, 22, digamos. Ahí sí podríamos considerar, como el Paco está bajo, una alcalosis respiratoria. ¿Ya? A ver, si este paciente se administra oxigenoterapia, oxígeno suplementario a presión del medio ambiente de 5 litros por minuto con máscara facial simple, alcanzando a saturar el 99%, calcular. Presión inspiratoria en aire seco. Presión inspiratoria en aire traqueal húmedo. Presión alveolar de oxígeno, ya. A ver, miren, ¿qué tenemos que calcular aquí? La cascada del oxígeno. Entonces, tenemos un oxígeno suplementario de 5 litros. Con 5 litros, ¿cuánto será su nueva fracción inspiratoria de oxígeno? Ponemos aquí. 5 por 4 más 20. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. Más 20, 40. Miren, esta es su nueva fracción inspiratoria de oxígeno, 40%. Entonces, con eso tenemos que hacer los cálculos. Para calcular presión inspiratoria de oxígeno en aire seco, ¿cómo era la fórmula? Era presión atmosférica por fracción inspiratoria de oxígeno. Listo. Para calcular presión inspiratoria en aire traqueal humidificado, era presión atmosférica menos 47. ¿Qué eran estos 47? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hemos quedado? Micaela Rea. ¿Qué son esos 47? Micaela Rea, ¿estás en la reunión? Mica la una, Mica las dos, Mica las... Nicole, Sí, pero aquí estoy. ¿qué son esos 47? No recuerdo. Presión de vapor de agua. Ya, muchachos, uno más no me responden y vamos a suspender la clase.
Ya, es la presión de vapor de agua. Y hay que multiplicarlo por la fracción inspiratoria de oxígeno. Listo. Esas son las fórmulas. Para la presión alveolar, ¿cuál era la fórmula? Era presión atmosférica menos... Ah, miren, para la presión alveolar, aquí recuerden, teníamos varias fórmulas. Varias fórmulas. Vamos a poner aquí un paréntesis. La fórmula que yo les he enseñado cuando la fracción inspiratoria es al 21% en aire ambiental es la siguiente. Presión atmosférica menos presión de vapor de agua multiplicado por 0,15. Ya, esa fórmula es la que daba el doctor Copari en sus guías, por ejemplo. Esa es la que solíamos usar. Pero hay otra fórmula. En este caso no vamos a poder usar 0,15 porque este 0,15 ya está estimado al valor de la fracción inspiratoria de oxígeno en aire ambiental. Entonces, tendremos que guiarnos por otras opciones que tenemos. Y tenemos otra opción. Es la presión inspiratoria de oxígeno menos la PACO por 1,2. Esa era una fórmula. O también PO2 menos la PACO sobre 0,8. Con cualquiera de estas dos fórmulas, el resultado no tendría que variar tanto. Ya no tendría que variar tanto. Tenemos todo esto, porque ya saben, presión inspiratoria de oxígeno es básicamente todo esto. Ah, a ver, ¿a qué es igual a PO2? Porque cuando hablamos de PO2, casi siempre nos referimos al aire traqueal humidificado, o sea, la presión atmosférica, la presión parcial de oxígeno en aire traqueal humidificado. O sea, ¿qué es igual a PO2? A la presión atmosférica menos 47, que es la presión de vapor de agua, por la fracción inspiratoria de oxígeno. En este caso, ¿cuánto es mi FiO2? 0,4. Ya, 0,4. Bien. Diferencia alveolar arterial de oxígeno lo vamos a calcular en relación a lo que saquemos. ¿A qué es igual la diferencia alveolar arterial de oxígeno? A la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánta es la relación PaO2, FiO2 antes y después de la oxigenación? Miren, esa división PaO2, imagínense una PaO de 50 sobre FiO2, 0,21. Eso se lo conoce como índice de Kirby, por si acaso. Este es el índice de Kirby. Este índice de Kirby, chicos, chicas, es muy útil, o relación PaO2, FiO2, o la denominada PaFi, ya así se lo conoce, PaFi, es el índice de Kirby. Te ayuda a valorar el grado de de distrés respiratorio agudo que puede tener un paciente. Miren, pongamos valores normales, a ver, en la altura, perdón, en la costa. Imagínense una PaO de 90. Recuerden que la PaO en la costa es 90, ¿no? Sobre 0,21. ¿Esto cuánto sale aproximadamente? Vamos a multiplicar 90 dividido entre 0,21. 428. ¿Ya? Miren, el valor normal o ideal es arriba de 400. ¿Ya? Arriba de 400. Entonces, en base a eso, si este valor va disminuyendo, hablamos de un mayor compromiso respiratorio. Ya cuando hablamos del índice de Kirby. O sea, hay que calcular antes y después. No se van a olvidar eso del índice de Kirby. Es pregunta de examen. Relación PaO2, FiO2. Ahora, define los siguientes conceptos. ¿Qué era la presión transpulmonar? La presión transpulmonar era la fuerza de retracción elástica del pulmón. Esta presión transpulmonar se calculaba como restando la presión alveolar, la presión pleural. ¿Ya? ¿Qué era volumen residual? A ver, ¿dónde está Russell? Russell, ¿qué es volumen residual? ¿Y con qué pruebas se valora? Russell, ¿estás en reunión? Sí, sí, estoy seguro. ¿Qué es volumen residual? El volumen residual es el volumen que no sale del pulmón, que es aproximadamente 1 litro 200. ¿Con qué pruebas se valora? No es con espirometría, es con
2 estaban en Constanzo de momento. Paula Diana. ¿Con qué pruebas se valora el volumen residual? Esta ya la tengo, ya la tengo. Paola. Eh, espera un rato, igual. ¿No era con la prueba de difusión de helio super? Bien, con estos dos, ¿no? Con la pletismografía corporal y con la prueba de difusión de helio. Recuerden, el volumen residual es un volumen de aire que no sale de los pulmones. Se queda ahí. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué era? Era el volumen máximo de aire que un paciente puede inspirar después de una expiración en reposo. Ustedes recuerden, ¿no? Paciente le digo, inhale, exhale. Inhale, exhale. Miren, luego de una expiración en reposo, ¿cuál es el volumen máximo que un paciente puede meter a sus pulmones? Ese es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ya? Ay, perdón. Jijiji. No es luego de una expiración, es luego de una inspiración en reposo. O sea, una vez que el paciente inspire sus 500 ml, ¿ya? Todo el aire que pueda meter después de esos 500 ml, todo ese es volumen de reserva inspiratorio. Ya, pero tomamos en cuenta como punto de partida que los 500 ml que el paciente ya ha metido. ¿Cuál es el valor aproximado del volumen de reserva inspiratorio? 3000 ml. Ya, eso no se van a olvidar. Luego de una inspiración en reposo, todo el volumen que puede meter después de esos 500 ml, eso es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ya? Neumotórax. ¿Qué era neumotórax? Era la acumulación de líquido, la acumulación de aire en el espacio interpleural. Esa era neumotórax. ¿Qué es la complianza? La complianza es el grado de adaptación que tiene el pulmón a un determinado volumen. O sea, es la capacidad que tienen los pulmones de adaptarse a cambios en su volumen. Los pulmones tienen una compliance bastante amplia. Son capaces de albergar grandes volúmenes. Ya, eso es complianza. Flujo expiratorio forzado. Esto es un concepto de espirometría forzada. A ver, les decía yo en la clase presencial que tenemos dos tipos de espirometría. Ya tenemos la espirometría simple y la espirometría forzada. Este jueves va a ser nuestro pequeño taller posiblemente o quizás se mueva para el viernes, ¿sí? Pero lo voy a ver eso yo. La espirometría forzada, chicos, esta sí te ayuda a diagnosticar dos tipos de patologías, obstructivas y restrictivas. En la espirometría forzada, a diferencia de la espirometría simple, usamos otros parámetros. Usamos tres parámetros. ¿Cuáles son? Primero tenemos la capacidad vital forzada. Luego tenemos la BEF1. ¿Qué significa BEF1? Significa volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es bien bonito cómo se hace esto porque van a ver, si es que rotan, es neumología en la historia de la oliva con una doctora muy buena, la doctora Sea. Con ella, por ejemplo, hacíamos hartas espirometrías, hartas. Entonces, para hacer o realizar una espirometría necesitamos un aparatito, el espirómetro. ¿Ya? Ese espirómetro utiliza tubitos donde nosotros lo que hacemos es soplar por estos tubitos, ¿no? Soplamos. Y aquí activamos una maquinaria, que puede ser una aspa o puede ser otro tipo de mecanismo que lo que hace es medir el volumen y la velocidad de flujo. ¿Ya? El volumen y la velocidad. Entonces, cuando nosotros soplamos, o bien la aspita gira, o bien por otro mecanismo se distiende y genera que tengamos que curvas. ¿Ya? Curvas flujo-volumen y volumen-presión. Vamos a ver después. La cuestión es que, miren, ¿cómo hacemos la espirometría? Para obtener estos dos valores, capacidad vital forzada y el BEF1, siempre partimos de una inspiración máxima.
O sea, al paciente siempre le decimos, inspire, inhale, 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 inhale. Y cuando ya no puede inhalar más, le decimos al paciente así, va a botar todo el aire que puede en el menor tiempo posible. Si el paciente sopla y tiene que estar soplando por lo menos unos 6 segundos como mínimo. 6 segundos. Si ya no sale aire, tiene que quedarse ahí, quieto. No tiene que volver a meter el aire. ¿Ya? Entonces, miren, si se dan cuenta, en el primer segundo, si yo tomo aquí tiempos, ¿no? 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6, así, ¿no? 6, 7 segundos ya. En el primer segundo, si nos damos cuenta, se ha expulsado, miren, se ha expulsado una gran cantidad de aire. Ese porcentaje de aire que se expulsa, chicos, es denominado la BEF1. ¿Han visto? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Ya? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen obstrucción? Les digo, expire, señor. Uy, les cuesta. Y miren su BEF1, ¿cómo se grafica? Diferente, ¿han visto? Miren su BEF1, ¿cómo está? Está disminuido, está por debajo del 80%. Lo normal de la BEF1, ¿cuánto es? Mayor o igual al 80%. Ese es el flujo expiratorio forzado. Les voy a pasar ahorita las diapos de espirometría ya para que vayan completando. En ahí está todo esto. A ver, si tienen suerte. Uy, ojalá. Ahí se ha salido. Ya. Pi, muchachos, se salió. Creo que lo tengo aquí las diapos. Ahí no lo tengo. Miedo. Ya, pero bueno, ya. Vamos a ver eso con calma igual. No hay por qué adelantarse. Ya, pantalla completa aquí siempre. Qué tanto misterio. Ya, ahora sí. Ya, bien. Capacidad vital forzada, chicos. Es igual el volumen expiratorio máximo, o espera, es el volumen total de aire que puede almacenar los pulmones de manera forzada. Esa es la capacidad vital forzada. ¿Ya? O sea, en la espirometría por eso se divide simple y forzada. En la espirometría forzada todos los valores son en condiciones de esfuerzo. ¿Qué es atelectasia? Es el colapso pulmonar. Es el colapso pulmonar. Atelectotrauma es el daño que se genera en el pulmón secundario a una atelectasia. Barotrauma es el trauma generado por un exceso en la presión. ¿Ya? Un exceso en la presión. Volutrauma, un exceso en volumen. Son conceptos que, bueno, en realidad son un poco raros de usar, pero pueden existir. Barotrauma en situaciones de descompresión, volutrauma en situaciones donde, qué sé yo, por ejemplo, generalmente en niños, ¿no? En bebés a los cuales se les está haciendo ventilación asistida y se les hace pues, con una mascarilla y con una bolsa de reserva y no saben pues que esta bolsa de reserva tiene un gran volumen. Entonces, no hay que presionar toda la bolsa, hay que presionar solo un poquito, un cuarto de la bolsa. Ya sabes, cuando presionas mucho, muy rápido, pues puedes generar un trauma por un exceso de volumen. ¿Ya? Hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? Es el aumento del dióxido de carbono en sangre. Eso es hipercapnia. El aumento del CO2 en sangre. Hiperoxia es el aumento de oxígeno. Miren, a ver, les decía yo que la FiO2 normal es ¿cuánto? La FiO2 normal es 21% en aire atmosférico. ¿Podemos subir la FiO2? Sí, señores, pero hay un valor de FiO2 que ya resulta dañino para el cuerpo. ¿Cuánto es? Cuando está por arriba del 50%. Miren, una FiO2 por arriba del 50% llega a ser dañino. ¿Por qué? Porque aumenta la formación de ROS, especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Entonces, tampoco es bueno un exceso de oxígeno. ¿Ya? Hipoxia, reducción de oxígeno, hipoxemia. Bueno, cuando hablamos de hipoxia, básicamente hablamos de que hay una reducción de oxígeno. No te especifica dónde. Puede ser una reducción de oxígeno en aire ambiental, puede ser una reducción de oxígeno a nivel tisular,
Ya después decir tu hipoxia ambiental, hipoxia tisular, no especificas. Pero cuando hablas de hipoxemia, la hipoxemia es la reducción de la concentración de oxígeno, pero ya en sangre. Por eso habla de emia, ¿no? Volumen tidal, ya hemos dicho, creo que estoy repitiendo aquí las definiciones. Ah, no. Ya, pero el volumen tidal ya hemos mencionado hacia arriba, ¿no? Que era el volumen de aire que tú inspiras o expiras en reposo. Aproximadamente es 500 ml. ¿Ya? ¿Qué es esto de PIP? PIP, PIP, PIP. Este es un concepto que se maneja. A ver, déjenme ver aquí. Aquí les quiero mostrar esto. Si es que está aquí. Son mis esquemas de RESPI. Aquí está. ¿Dónde está esta cosa de PIP? Ah, cierto, aquí hay un dato importante, chicos. Está feo, pero bueno, sirve. A veces preguntan esto. Por cada minuto de apnea, miren, ¿cuánto aumenta el CO2? Por cada minuto de apnea aumenta 6 milímetros de mercurio la PACO, ya la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo te preguntan esto? Te dicen, paciente que entró en apnea por, qué sé yo, 5 minutos, en apnea de 5 minutos, es de la altura, vamos a suponer, y es de La Paz. Hay un paro y estuve en apnea por 5 minutos. Calcule cuál es su PACO actual, así. Ya, entonces, mire, si ha pasado 5 minutos de apnea, 5 por 6, ¿cuánto será? Después digo 30. Estos 30 hay que sumarle a su PACO basal. ¿Cuál era su PACO basal? 30. 30 más 30, ¿cuánto es? Ah, su PACO posiblemente esté en 60 milímetros de mercurio. Aumento. Eso se lo conoce como hipercapnia. Ya entonces, es ojito, a veces te preguntan de ese estilo, ¿ya? Ahora aquí no encuentro, che. ¿Dónde está, pues? ATPS, BTPS. Chararara, no, 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 no. Ah, cierto, chicos. Esta igual es otra fórmula importante. ¿Ya? Miren, ventilación alveolar. Y eso es lo que no hemos visto. Cuando hablamos nosotros de ventilación alveolar, no es lo mismo que hablar de ventilación alveolar minuto. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ventilación alveolar y ventilación alveolar minuto? Muchachos, eso es pregunta de examen por si acaso. ¿Alguien? Ay, muchachos. A ver. Ya. Antes de hablar de eso del PIP, les explicaré un cachito eso. A ver, aquí está tuberculosis, estaba repasando un cacho. A ver, antes de hablar del PIP. A ver. Miren, chicos. Tenemos dos conceptos que tienen que saber diferenciar. ¿Ya? Es ventilación alveolar, ponemos aquí. Es pregunta de examen por si acaso. Es ventilación alveolar. Y la ventilación alveolar minuto. Ya. Ambos hacen referencia a la cantidad de aire o de volumen de aire que se moviliza en los pulmones en un minuto. Ambos. Ya en un minuto. Esto igual es en un minuto. Ventilación alveolar minuto. Ya. Pero la diferencia es aquí, en la fórmula. Cuando hablamos solamente de ventilación alveolar, pero hablamos primero de este. Cuando hablamos de ventilación alveolar minuto, la fórmula es bien fácil. Es volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria. Sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tengo un volumen tidal de 500, frecuencia respiratoria de, qué sé yo, pondremos 15. ¿Cuánto será 500 por 15? Por ejemplo, aquí tenemos 7500.
Ese es mi volumen. Volumen alveolar, ventilación, volumen alveolar, minuto, volumen, ventilación, minuto, volumen alveolar. A ver, pues déjeme confirmar esta definición. No, está bien, ¿ya? Bien, 7500, ¿ya? Pero cuando hablamos de solamente ventilación alveolar, la fórmula es diferente. Aquí solamente nos referimos al volumen de aire que hace intercambio. El volumen de aire que hace intercambio no contempla ¿qué? No contempla el espacio muerto. Por ende, la fórmula se modifica. Es volumen tidal menos volumen del espacio muerto anatómico multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la frecuencia respiratoria. Pongamos 500 ml de volumen tidal, 150 de volumen de espacio muerto anatómico por los mismos 15. A ver, ahora, ¿cómo sale esto? Esto se modifica, 500 menos 150 por 15. Ahora sale 5250. Ya entonces, ojito con eso, no es lo mismo ventilación alveolar que ventilación alveolar minuto. Ya es diferente, son dos conceptos diferentes. Ya tenemos que saber calcular, porque a veces te preguntan en los parciales, ya te dicen calcula el volumen alveolar, o te dicen calcula el volumen alveolar minuto. Ya, entonces eso van a considerar. Ahora sí vamos con ese concepto de PIP. Igual aquí te debe decir eso, ¿no? Volumen minuto y volumen alveolar. ¿Ya? Estos son los conceptos. Volumen minuto y volumen alveolar minuto. Ya, la cuestión aquí es eso. Este volumen minuto alveolar es la fórmula que hemos mencionado, ¿no? Que es volumen tidal menos espacio muerto anatómico multiplicado por frecuencia respiratoria. Pero cuando es simplemente volumen minuto es volumen tidal por frecuencia respiratoria, por si acaso. ¿Ya? Y en los parciales te preguntan con cualquiera de esos dos. Así, vamos con ese concepto de PIP. La PIP es un concepto que se usa en situaciones de ventilación mecánica. ¿Ya? A ver, resulta que cuando, por ejemplo, el paciente llega y cae en paro respiratorio, que es más común en niños los paros generalmente son de causa respiratoria y en adultos de causa principalmente cardíaca. Cuando un niño cae en paro, un bebé recién nacido, imagínense, se aplica PIP, ¿ya? PIP significa presión positiva al final de la expiración. En ventilación mecánica, lo que se hace es realizar una ventilación a presión positiva, ¿ya? Presión positiva, ¿por qué? Porque nosotros con la mascarilla lo que estamos dando es aire, oxígeno de la mascarilla, estamos insuflando los pulmones y al final de la expiración, ¿cómo quedan mis alvéolos? Con presión positiva. Eso se hace referencia al PIP, ¿ya? Ahora, obviamente el PIP tiene funciones fisiológicas igual en un paciente que no esté en paro. Esa presión positiva al final de la expiración, ¿por qué es útil? Evita el colapso alveolar, ¿ya? Evita el colapso alveolar, es una de sus funciones más importantes. Evita el colapso alveolar. Bueno, obviamente, no solo esta es la responsable de evitar el colapso, hemos visto que hay muchos otros factores, entre ellos el surfactante, ¿ya? Pero bueno, es un concepto más que todo utilizado en ventilación asistida o en ventilación mecánica. En ventilación mecánica. Ahora es importante mantener esto, ¿no? Esta presión positiva al final de la expiración para evitar este colapso. Además que mejora mucho la oxigenación y además reduce la posibilidad de que hayan cortocircuitos.
Porque ustedes recuerden, si estos alvéolos llegasen a colapsar, ya no habría una adecuada oxigenación. Entonces, ¿eso cómo se llama? Esa sangre venosa va a pasar a este lado se va a mezclar con la sangre arterial y eso se lo conoce como shunt. Entonces, esta PIP es importante para evitar justamente esos shunts. ¿Ya? Bien. Porque, a ver, en situaciones fisiológicas, la PIP no suele ser positiva. Generalmente tiende a tener un valor de cero. ¿Ya? Porque si recuerdan un poquito lo que hemos visto en mecánica de la ventilación, tenemos, ¿no? Fase inspiratoria, fase expiratoria. A ver, ¿cómo varía la presión alveolar? En la inspiración, ¿la presión alveolar baja o disminuye? Aumenta o sube. A ver, vamos a Gabriela. Quispe Silva, Gabriela. Presión alveolar. Quispe Silva, Gabriela. Ya no me están respondiendo, muchachos. ¿Se han quillido? Está. Quispe Silva, ¿estás en reunión? Si no recuerdan, no hay problema, pero tienen reunión, muchachos. A ver, ¿dónde está? María. Sí. María, ¿la presión alveolar durante la inspiración baja o sube? Perdón, baja. Bien, correcto, tiene que bajar. ¿Cuánto baja? -1. Pero al final de una inspiración vuelve a ser 0. ¿Por qué? Imagínense aquí dos compartimentos. Mira, dos. ¿No? A ver, cuando tú metes aire a tus pulmones, para que el aire fluya a un inicio, tienes que bajar la presión. Pero ya cuando tus alvéolos están llenos de aire, la presión se iguala. O sea, la presión alveolar se iguala al de la atmósfera. Se iguala. Es por eso que esto vuelve a ser 0. Durante una expiración, la presión alveolar aumenta a +1. Pero al final de una expiración, como ya no hay flujo, vuelve a 0. Ya entonces, generalmente al final de la expiración, ¿cómo debería estar la presión alveolar? 0. Y esta presión expiratoria, presión positiva, al final de una expiración, no debería ser, o sea, esta presión no debería ser positiva, debería ser 0. Ya, por eso es que este concepto de PIP, de presión positiva al final de una inspiración es más que todo cuando hablamos de ventilación mecánica, porque generalmente ahí se necesita mantener positiva la presión alveolar para evitar colapso. Ya, entonces, ese es un concepto que se usa en, en condiciones de ventilación mecánica. ¿Ya? Y tiene todos esos efectos que hemos mencionado. Ahora bien, describa los músculos que participan en la respiración forzada y respiración pasiva. En la respiración pasiva, ya saben, solo el diafragma, el útero. ¿Ya? Y en la respiración forzada aumentamos ahí los intercostales, el serrato, el dorsal ancho y los músculos abdominales. En la altura de más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿cómo se modifica? Aumenta durante el ascenso los siguientes parámetros. A ver, la presión arterial de oxígeno aumenta a nivel del mar a más de 3.600 metros en la altura. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. El volumen expiratorio minuto aumenta o disminuye. Aumenta. Esto igual aumenta. ¿Por qué? ¿Qué aumenta? Aumenta la frecuencia respiratoria en la altura. Eso sí que aumente todo esto. La presión arterial de CO2 aumenta o disminuye. Disminuye. ¿No visto cómo es la PACO en la altura? Es 30, en la costa es 40. Y los volúmenes pulmonares también aumentan. Estos son los cambios que hay, chicos. A 3.600 metros sobre el nivel del mar. Demuestro con un ejemplo que la presión pleural alcanza el valor más negativo durante la capacidad pulmonar total.
Demuestre con un ejemplo que la presión pleural alcanza el valor más negativo durante la capacidad pulmonar total. ¿Mm? A ver, esta pregunta no la entiendo. Demuestre con un ejemplo que la presión pleural alcanza el valor más negativo durante la capacidad pulmonar total. Mm, Durante la capacidad pulmonar total. Muchachos, esta pregunta, no sé. ¿Qué se refiere? Demuestre. Quizás se refiera, bueno, creo, capacidad pulmonar total. Es que en una inspiración forzada. No sé si se refiere al hecho de que o sea, cuando inspiramos de manera máxima, ¿ya? El tórax, recuerden, se va a expandir más. Entonces, como lo hemos mostrado en la clase presencial, no se va a alejar en este caso la pleura visceral de la parietal. O sea, se aleja más la pleura visceral de la parietal. Eso hace que la presión negativa aumente mucho, se haga más negativa. De -5, al final de una inspiración llegamos a -7.5 centímetros de agua, ¿ya? Pero un ejemplo menciona. Muchaché, ya le preguntamos a ChatGPT, porque sinceramente no sé a qué se refiere. A ver, vamos con esta otra pregunta que está más bonita. Demuestra que la presión alveolar de oxígeno a 8.886 metros sobre el nivel del mar es menor que la presión alveolar en la ciudad de La Paz. Entonces, ¿qué tendrían que hacer aquí, chicos? Tendría que calcular la cascada del oxígeno, pero a esta altitud, a 8.886 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál creen que sea la presión atmosférica ahí? Y para estimar podemos hacer regla de 3, ¿no? Para estimar. Por ejemplo, si en la altura aquí a 3.600 metros sobre el nivel del mar es 495 milímetros de mercurio, ¿cuánto será pues a 8.886? Porque en su libro del doctor Urquieta tampoco te pone ese dato. O si te pone, a ver, déjenme revisar las diapositivas. Porque les he puesto ahí las tablitas del doctor, de su librito. Ese librito, por si acaso, es del doctor Urquieta. No sé por qué piensan que es el doctor Dorado. Che, pues, che, computadora, che, ese chingo. Aquí está. Quédate, ¿pa' dónde tú vas? ¿Pa' dónde yo voy? No hay che. Pero a ver, vamos a poner presión atmosférica en el monte Everest. En el Everest, a ver cuánto es su presión atmosférica en el Everest. Es 253 milímetros de mercurio. Bien, es su presión atmosférica. 253 milímetros de mercurio. Haciendo regla de 3 sacábamos algo similar. ¿Ya? Uy. Pero a ver. A ver. Con esa altura, a ver cuánto nos da. Vamos a hacer regla de 3 para estimar ya, según La Paz. 495 dividido entre 3.600. ¿No? 8.886. 75 dividido entre 3.600. No funciona así. 253. Bien, chicos, lo que tendríamos que hacer aquí es calcular
Con esa presión atmosférica, todo. Ya ver, vamos con la cascada, a ver, vamos a intentar hacer. Tenemos primero la presión parcial de oxígeno en aire seco. A ver cuánto sale. 253 por la FIO2, que igual sigue siendo 21%, si no cambia, ¿no? Por 0,21. A ver cuánto es su FIO2, o su presión parcial de oxígeno en aire seco. Por 0,21 es 53. Miren, 53.13 sería. sí está bien, 53,13. Ahora calcularemos la presión parcial de oxígeno en aire traqueal humidificado, o sea, la PIO2. A ver, parece ya saben, ¿no? Presión atmosférica 253 menos 47 por 0,21. Esto sale 43,26 milímetros de mercurio. Es un dato que nos va a servir, ¿ya? Ahora, en base a eso podemos calcular la presión alveolar. A ver, la presión alveolar de oxígeno, recuerden, era PIO2 menos PACO por 1,2. A ver, ¿cuánto sale con esto contra el PACO? Supongo que debe ser el mismo paciente, pues 28. Y a ver cuánto sale. A ver. PIO2 contra la PIO2, 43,26 menos PACO, 28 por 1,2. A ver, 43 menos 28 por 1,2. Uy, 9,4 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno. Ahí vamos a ver con la otra fórmula. Era Paco entre 0,8, a ver, 43,26 menos 28 dividido entre 0,8. Igual sale 8,26, no varía mucho. Y entonces, miren la presión alveolar de oxígeno en el Everest, ¿cuánto llega? 9. Y con esa presión difunde a la sangre. Por eso los alpinistas siempre van con oxígeno. ¿Ya? Y en calcular ustedes era su tarea de la clase presencial, cuál es la cascada del oxígeno en la ciudad de La Paz. Y más o menos la presión alveolar en la ciudad de La Paz es 78, creo, 70 y tantos. ¿Se han dado cuenta? Es mucho menor. ¿Con qué medicamento se realiza la maduración pulmonar del feto? ¿Cuál era? Betametasona. Ya, la betametasona. ¿Qué es la betametasona? ¿Qué son a ver, ¿por qué betametasona? La betametasona es un corticoide. ¿Por qué? Los corticoides estimulan la síntesis de surfactante a partir de la semana 24 o 26. Entonces, si un bebé nace ya hasta las 35 semanas, dura la maduración pulmonar. Y entonces, si un bebé, por ejemplo, nace a pretérmino, nace antes de las 37 semanas, 36 semanas, pues lo que se hace es realizar maduración pulmonar con betamethasona para evitar esto, que es el colapso alveolar y la disfunción respiratoria. ¿Ya? Se da betamethasona. La dosis de betamethasona es 12 miligramos intramuscular por 3 dosis o 2 dosis, depende. Y si no hay betamethasona, se puede usar dexametasona. Dexametasona. En este caso, la dosis ya es 6 miligramos. Ya no es cada 12 horas, es cada 6 horas. 6 horas por 4 dosis. Ya, entonces, o bien betametasona o bien dexametasona. Ambos son corticoides. Ya, ¿y por qué se da eso? Porque estimula la síntesis de surfactante. En el caso problema, calcular el volumen minuto alveolar o volumen alveolar minuto. ¿Cómo se calculaba el volumen alveolar minuto? Era volumen tidal menos volumen del espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria. A ver, calcularemos. En este paciente era facilito. ¿Cuánto era su volumen tidal? 600. ¿Cuánto es su volumen de espacio muerto? 200. ¿Cuánto es su frecuencia respiratoria? 30. A ver, ¿cuánto será 600 menos 200? 400. 400 por 30.
12.000, ¿no? Sí, 12.000. Entonces su volumen alveolar minuto es 12.000. ¿Ya? 12.000 ml por minuto. Calcule su índice de Fick. ¿Qué era el índice de Fick? Era la relación entre PAO2 sobre FiO2. Ahora, hay que calcular antes y después de que estaba recibiendo oxigenoterapia. En este caso, antes de la oxigenoterapia, ¿cuánto era su FiO2? 21%. Después era 40%. Su presión arterial, ¿cuánto es? 50. Entonces, facilito. Divides 50 entre 0,21 y 50 entre 0,4. A ver, ¿cuánto sale? 50 entre 0,21. 238,1 ya. El otro, 50 entre 0,4. 125. Ok. No hay datos. No hay datos. Entonces, bueno, no hay datos de la presión arterial de oxígeno después de que ha recibido oxigenoterapia. Así que nos quedamos con esto solamente. 238. Ese era su índice de Kirby. ¿Ya? Ah, perdón, su índice de Fick. Ah, no, índice de Fick. Otra. Ahora, ¿cómo se calculaba el índice de Fick? Índice de Fick. Déjeme revisar mi formulario. A ver, índice de Kirby, índice de Tetancinsis, que hay aquí, el índice de Tifenau es el otro, índice de Fick. Índice de Fick, a ver, no sé qué, no sé si se han equivocado, a ver, porque a ver, si hablamos de índice de Fick y hablamos de, por ejemplo, la fórmula de la ley de Fick, la ley de Fick te menciona que a mayor espesor de la membrana, menor es la velocidad de difusión. Entonces hay muchas variables. Aquí tenemos que hablar de espesor de la membrana, así que no creo que se refiera a eso. No creo que se refiera al gasto cardíaco según el principio de Fick. Porque el gasto cardíaco según el principio de Fick, ¿cómo era? Consumo de oxígeno dividido entre la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, puede que se refiera a eso. Pero no creo, estamos de respiratorio. A ver, VO2, ¿a qué es igual? VO2 es igual a ay, chale, contenido arterial de oxígeno por 10 por índice cardíaco. ¿Tengo para calcular índice cardíaco? No. No. No hay, che. Se han de equivocar. No hay este índice de Fick en respiratorio. No hay que yo sepa, y que recuerde ahorita. A ver, calcule el gradiente alveolar arterial de oxígeno en este paciente. Oh, su caso clínico bien chava, che, no está bien. No sé si está hablando del que hemos calculado 8.000 metros, está hablando de la paciente antes de recibir oxígeno o está hablando de la misma paciente después de recibir oxígeno. Pero a ver, si fuese antes de recibir oxígeno, hemos calculado hace rato su presión alveolar, creo. No hemos calculado. ¿Dónde está pues esta macana? No hemos calculado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, cierto, aquí se les estaba anotando las fórmulas. ¿Ya? A ver, presión alveolar de oxígeno de esta paciente, ¿cuánto sale? Ahí haremos con, a ver, ¿cuál de estas dos? Ahí haremos con esta. Con la de abajo. Es más fiable, a ver. PIO2, ¿cuánto será su PIO2 de esta paciente? Con 40% vamos a calcular. Calculamos con 21%. Le calculamos con 21%, porque aquí te dice cómo mejora, creo. A ver. A ver, ya saben. ¿A qué es igual la presión alveolar de oxígeno? PIO2 menos Paco entre 0,8. Ya, a ver. Ponemos aquí PIO2. PIO2, ¿a qué es igual? Presión atmosférica menos 47 por 0,4.
Aquí ya saben, es altura, 495 menos 47 por 0,21. Primera vez, ¿cuánto sale todo esto? 495 menos 47 por 0,21. 94,08. Ahora 94,08 menos 28 entre 0,8. Menos 28 dividido entre 0,8. Ya miren, 59. Esa es su presión alveolar. 59,08. Esa es su presión alveolar de oxígeno. Ahora recuerden, la diferencia alveolo arterial es restar ese 58 menos 50. Eso es 59. 59,08 menos 50, 9. Entonces, confío 2 al 21%, era 9,08. Entonces, está en rangos, porque lo normal era menos de 15 la diferencia. Ahora, ¿cuánto saldrá los confiados al 0,4? Tendría que reducir esa diferencia. A ver, 495 menos 47 por 0,4, 179. Miren, esto ya no es 98, ahora es 179, entonces miren, va a mejorar bastante. Menos división entre 28 sobre 0,8. Esto es 104. Entonces, en este caso ya no hay diferencia. ¿Ya? 104. Si resta 104, 114 es la presión alveolar. Ahora, este 114 tendríamos que restarle a la presión arterial de oxígeno, pero que se haya tomado ya después de oxigenar, porque obviamente con tanta presión alveolar, mínimamente su PAO debería estar en 100, mínimamente. Si es 114 la presión alveolar, su PAO tendría que estar en 100 mínimamente. ¿Ya? Entonces no podemos ver eso porque no hay la prueba. Ya, entonces yo creo que la respuesta que buscan es esto, 9,08. Porque no hay datos, como te digo, no hay datos después de darle oxígeno al paciente. ¿Ya? Calcula el gradiente alveolar arterial de oxígeno en litros. Su guía estaba bien fea, che. Bien desordenada, bien desorganizada. Parece hecho con ChatGPT, muchachos. Me van a buscar porcentaje de plagio con ChatGPT. ¿Cuánto será, che? A ver, mañana van a tener parásito, chicos. O lo va a cancelar el son consulta. Creo que era todo directo el sábado, No van a pasar con mañana el clase. Sonquito. Ya. Entonces, si es que no pasan con el Sonco clases mañana, voy a hacer una virtual repasando el tema de difusión. Pero ahorita te creo que su cabeza está más en microbiología y su guía está una macana. Sinceramente, estas guías no sé dónde se las sacan. Pero bueno, hemos tratado de resolver. Hay preguntas que sinceramente no me agradan mucho. No sé si han equivocado, pero bueno. A ver, en caso de que mañana no tengan parasitología, voy a dar clases yo en la noche virtual. Ya a las 8 de la noche, 9 de la noche. Ya en caso de que no tengan parásito. Y si no, directamente el jueves o viernes. ¿Ya? A ver, no sé si tienen preguntas respecto a su guía, porque su guía está muy fea. ¿Ya? O sea, fea en el sentido de que no hay un orden bueno, no sé, no son claras las preguntas. Mira, se nota que me habrán hecho han typeado lo que han podido, cha, 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 cha. Copiado y pegado la misma bibliografía de siempre, todos los años. Ya, a ver, no hay preguntas, no hay dudas. Había una pregunta aquí que esta demuestra con un ejemplo que la presión pleural alcanza el valor más negativo durante. Esa pregunta no sé a qué se refiere. A ver, no sé si ChatGPT me va a dar una respuesta buena. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está esta macana? Aquí está. A ver, vamos a ver. Yo sinceramente no entiendo esta pregunta.
Aquí dice ChatGPT. Vamos a demostrar, dice. Vamos a demostrar con un ejemplo por qué la presión pleural alcanza su valor más negativo en la capacidad pulmonar total. ¿Ya? El diafragma y los músculos intercostales se contraen expandiendo la caja torácica. Hasta aquí es lo que hemos dicho, se expande la caja torácica. Esto aumenta el volumen intratorácico. Ya, la presión interpelar se ve más negativa por permitir que los pulmones se expandan y que el aire entre. Está ahí todo lo que hemos mencionado. Cuanto mayor es el volumen pulmonar, más se estiran los pulmones y la pleura, mayor tensión elástica, mayor presión negativa. A medida que el aire representación gráfica. Estamos aquí gráfico, chiche. Bueno, no da un ejemplo. Básicamente te explica lo mismo que te he explicado yo, ¿no? Recuerden aquí como las pleuras se van separando, entonces aumentas la presión negativa. Ya, eso también favorece bastante que los pulmones se expandan más para llegar a alcanzar un volumen máximo. Ahora ya sea para mañana o para el jueves o para el viernes, por favor, repasen cascada del oxígeno. El video de la clase está en el grupo de Telegram. Ya está en el grupo de Telegram, así que... Ay, pero es mi celular todo roto. Está en el grupo. Bueno, no puedo proyectar por privacidad del grupo, pero ya está ahí. El video de la cascada del oxígeno. Ya repasen ese video. Y el jueves vamos a hacer ejercicios. Ya, o mañana, virtual. Ya. Semanita, recuerden, tenemos que acabar todos. Son nuestras últimas 3 clases. Jueves, viernes y sábado ya no hay más clases, muchachos. Conmigo. Después viene el rote más feo. Endocrino y gastro. Me gusta ese rote feo, es muy teórico, además. Ya, chiquines, nos vemos mañana o el jueves. Les aviso, ¿ya? Se van a cuidar. Bye, bye. Que les vaya bien en su examen. Si no les va bien, me voy a enojar. Ya super. Chao, 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 chicos.